Buenas noches, ¿cómo están, queridos suscriptores? A raíz de comentarios de grandes suscriptores como ustedes y la encuesta ganadora, el tema que presentaré será sobre la historia del grupo subversivo MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, fue una organización armada marxista-leninista de inspiración guevarista. Inició su accionar en mayo de 1982 y formó parte de la época del terrorismo, estando sus acciones inspiradas en las ideas del Che Guevara, Luis de la Puente Uceda, la Revolución Cubana. A finales de los años 50, varios militantes apristas abandonaron sus filas, liderados por Luis de la Puente Uceda, fundando el APRA Rebelde. En 1962, asumiendo el marxismo-leninismo, el APRA Rebelde tomó el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Tras las derrotas de las guerrillas foquistas en 1965, los remanentes del MIR se dispersaron en diversos grupos, como el MIR el Militante, el MIR Voz Rebelde, el MIR Cuarta Etapa, entre otros, todos reconociéndose como sucesores de las ideas del Puente Uceda. La inspiración para los futuros emerretistas vino tras la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua por 1979. Luego de la victoria de la Revolución Cubana, los diversos movimientos armados que surgieron e intentaron obtener el poder mediante las armas fracasaron. Sin embargo, la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional significó un resurgir de la izquierda guerrillera. El emerretista Peter Cárdenas Schulz diría: el triunfo de la revolución sandinista marca un hito y mucha simpatía. Era posible que la revolución triunfara en América Latina desde la de Cuba, de la cual ya habían pasado 20 años. Inmediatamente después ocurrió un alzamiento generalizado en Centroamérica, en Salvador, en Guatemala. Nicaragua es un foco de atracción revolucionaria. Las movilizaciones que se dieron contra Morales Bermúdez y la Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la Constitución de 1979, eran parte de una situación prerevolucionaria que desembocaría en una gran transformación. En aquellos años, como relata el emerretista Alberto Gálvez Olaechea, las elecciones eran vistas por los grupos izquierdistas como un mecanismo táctico de acumulación de fuerzas en función del gran objetivo, que era la revolución. Víctor Polay Campos, antiguo aprista, explicaba que la situación revolucionaria era una cuestión común dentro de la izquierda. Todos los grupos decían que había que estar preparados para tomar el poder. Todos ellos planteaban la violencia revolucionaria. En una reunión del 1 de marzo de 1982, los dirigentes del MIR-EN se reunieron en un comité central donde llegaron a la conclusión de que las condiciones materiales para el inicio del accionar armado estaban dados, al tomar en cuenta la situación nacional, Sendero Luminoso, e internacional, la victoria de los sandinistas en Nicaragua, la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional en El Salvador, o de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en Guatemala, cabe mencionar, así como el auge de la lucha armada en Colombia. Los dirigentes del MRTA dispusieron un plan de dos fases: la acumulación de fuerzas y la propaganda armada. En la primera fase, los miembros emerretistas se instruyeron en el manejo de armas en las escuelas político-militares. En julio de 1985, al asumir el gobierno del APRA, el MRTA le dio un año de tregua, que aprovechó para organizar cuadros guerrilleros en la selva del departamento del Cusco, centro que fue desarticulado un año después por las fuerzas del orden. Luego de este revés, trasladarían su centro operativo a las zonas cocaleras de los departamentos de Junín, Huánuco y San Martín, donde establecieron una alianza con los varones del narcotráfico. Se aperturó un núcleo guerrillero en las montañas del departamento de San Martín, abriendo oficialmente el Frente Nororiental, aunque de manera clandestina. Las acciones más importantes de este grupo fueron asesinatos contra policías y militares, extorsiones y asaltos selectivos para obtener recursos y solventar sus crímenes y acciones subversivas. Se estima en 1039 las víctimas de sus acciones a lo largo de los años, es decir, 1.5% del total de víctimas como resultado del conflicto armado interno, de acuerdo a la Comisión de la Verdad. A diferencia del movimiento senderista, los miembros del MRTA vestían uniformes durante las acciones militares para no ser confundidos con la población civil. En febrero de 1989, la estructura fue golpeada duramente luego de que su secretario general Víctor Polay fuera apresado en la ciudad de Huancayo. La caída causó serios problemas a la dirección subversiva. En esas circunstancias, Néstor Cerca Cartolini asumió la dirección. Con la intención de liberar a sus militantes detenidos, planificó la construcción de un túnel de 300
332 metros de longitud que culminó en los primeros días de julio de 1990. 47 emertistas entre dirigentes y militantes fugaron. A inicios de la década de los 90, sostenían que la corriente socialista atravesaba una crisis profunda por los acontecimientos internacionales, la caída del muro de Berlín, la derrota del Frente Sandinista en Nicaragua, entre otros. Y en cuanto a la escena nacional, señalaron que las acciones de Sendero Luminoso desprestigiaban lo que llamaban la violencia revolucionaria. El contexto internacional delicado al darse el derrumbe del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, obligó a los líderes del MRTA como Pola Campos y Hugo Avellaneda a viajar a países de América Latina y Europa para obtener respaldo mediático y político, buscando aislar al gobierno de Fujimori y por otra parte reconocer al MRTA como una fuerza beligerante, al igual que la guerrilla colombiana M-19. Pola Campos se reuniría con el nicaragüense Tomás Borge, el colombiano Antonio Navarro Wolf y con diversos contactos dentro del gobierno mexicano. También se reuniría con Yeude Simo. El 9 de junio de 1992 es recapturado en el distrito de San Borja durante la Operación Café y recluido en el penal de Llanamayo. Al ser presentado ante la prensa tras su captura, solo dijo: "No me arrepiento de nada". En 1993 fue condenado por un tribunal sin rostro a cadena perpetua, siendo recluido en la base naval del Callao. El 17 de diciembre de 1996, 14 miembros al mando de Serpa Cartolini tomaron la residencia del embajador japonés en Lima, capturando a 800 rehenes, entre congresistas, ministros, embajadores, etc., pertenecientes a la vida política y económica del país. La finalidad de esta arriesgada incursión era chantajear al gobierno para lograr la liberación de 400 de sus militantes condenados por terrorismo. El 22 de abril de 1997, después de largas conversaciones y debido a la decisión del MRTA de rehusarse permitir visitas médicas a los rehenes, las Fuerzas Armadas realizaron operaciones militares de rescate y lograron sacar con vida a 71 rehenes. En la acción murieron todos los miembros del comando del MRTA. La victoria militar fue publicitada como un triunfo político y usado para reforzar su postura de línea dura contra los grupos terroristas. Los índices de popularidad de Fujimori se duplicaron rápidamente, siendo aclamado como un héroe nacional. Bueno amigos, si el video les gustó, denle like, comenten y suscríbanse al canal. Todo será bienvenido.